De acuerdo, Blanca. Por favor, manda a llamar a Claudia. Bien. Pregúntale cómo se siente. Triste y desesperada. Ajá. Observa si tiene temor o miedo. Miedo. Correcto. Empecemos con esas tres emociones. La tristeza, ¿de qué color es? Negra. Muy negra, muy profundo el negro. Vaya, que te pase una imagen o inclusive vea el origen de la tristeza negra. Vea su origen. Se me presenta una imagen como de muerte. Ajá. Y ese es el origen. Indaga, ¿alguien murió y por eso está triste? Sí. Indaga si es en esta vida o es en otra. Ahora sí, si cancelas tu micrófono, por favor. Ahí está, gracias. Veo que hay una tristeza muy grande alrededor de un dolor alrededor de esa muerte. Veo una muerte también igual del color de la tristeza. Ubica si es en esta vida o en otra. Es en otra vida. Ok, vayamos a esa vida. Y avanza en esa vida para ver qué está pasando con esa muerte. Parece que es un niño. Sí. Y ese niño está enojado. Sí. Por eso está persiguiendo a la niña actual o hija actual. Ok, ese niño está enojado y persigue a la paciente. Sí, y a la hija. Persigue a la paciente y a la hija de la paciente de qué época. De esta época. A ver, en aquella época el niño está enojado y persigue a una niña que es la paciente. No.
ese niño persigue a la paciente y a la niña de esta vida. A la hija, a la hija que tiene actualmente la paciente. Así es, el niño de la otra vida. ¿Estás viendo aquella vida o ya estás viendo al niño de aquella vida en esta vida que las anda persiguiendo? Veo que él está molesto, muy enojado por algo, y por eso las molesta a ellas. Ah, ok. Entonces, en la casa actual de la paciente, aquel niño de aquella época está presente y las molesta, ¿es así? Sí, así es. Oh. Entonces, vayamos a aquella época para saber el origen del enojo. Parece ser que la paciente en otra vida era una especie de partera. Sí. Pero también ayudaba a los niños no deseados a nacer, o sea, a los abortos. Ah, ok. Entonces, ese niño especialmente ya estaba bastante grande, ya estaba muy formado en el vientre. Sí. Y entonces el niño casi hasta pudo ver lo que le hicieron, porque ya tenía instalada su alma, ya estaba grandecito. Sí. Y se quedó con mucho coraje porque quería vivir. Comprendo. Y a ella la veo que se dedicaba a cosas fuertes en aquella vida. Ayudaba a las mujeres, por ejemplo, si esas mujeres, el marido se había ido o algo y ellas tenían alguna infidelidad y quedaban embarazadas, iban con ella para que se les sacara el niño. Sí. Entonces, y con otros estaban todavía más pequeños porque a veces les daba hierbas o cosas así. Por eso las plantas se le mueren, porque las plantas un tiempo las utilizó para muerte. Oh. Las utilizó para darle a alguien beber hierbas y que arrojara al bebé. Y veo que, pero ese bebé especialmente ya estaba grande, ya estaba formado. Y ese bebé es el que persigue, no quiere que la niña esté tranquila porque él siente que a él le quitaron su vida y que porque los otros sí merecieron vivir. Claro. A ver si en este punto puedes contestar por qué los guisos se le echan a perder. Porque ella en otros tiempos hacía pócimas, hacía pociones. Y esas pociones se las utilizaba para el mal. Sí. Veo que en la comida le llegó a poner pociones. ¿Quién a quién? Ella le ponía pociones a alguien o vendía las pociones o se las daba a alguien y le ponían sobre todo más a los hombres pociones y esas pociones hacían que los hombres quedaran como el comúnmente toloache. Oh, eran pociones para el amor.
que quedaran ellos medios tontos, apaciguados. y ella conocía mucho. Ajá, ella conocía mucho de hierbas, conocía de todo, de cómo combinarlas, cuántas poner, cuántas pociones de cada cosa. Entonces la veo que hacía como combinaciones. Ajá. Y las hacía igual que un guiso, exactamente igual que un guiso. La veo friendo, la veo preparando. Oh, interesante. Como algunas prácticas en esta vida tienen su explicación. Y para que la paciente lo tome como muy en cuenta, porque yo esperaría que, ok, no me salen los guisos y no es problema, pero al parecer sí es un problema que ella reconoce. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, regresemos con el niño que está muy enojado porque no lo dejaron terminar su gestación. Cuando el niño muere, ¿qué hace ya estando fuera de su cuerpo, su espíritu? ¿Qué hace su espíritu? Veo que el niño nació envenenado ya por esas hierbas. Oh. Estaba como verde el niño porque ya había estado la mujer tomando muchas hierbas, y como que el niño se amarraba. El niño no quería, él quería nacer y se agarraba a su mamá. Pero él siente que su mamá tampoco lo detuvo, o sea, su mamá tampoco le dio el calor para que él se pudiera agarrar. Entonces él estuvo sufriendo mucho adentro de su madre por esas pócimas, por esas hierbas. Sí. ¿Hizo conciencia el niño de que se le estaba atacando? Sí, sí, y como tardó mucho porque se agarraba y se agarraba y se agarraba. Entonces fue un sufrimiento de gestación. Sí. Y lo veo que se agarraba, y entonces cuando nace, él creyó que ya lo había logrado. Oh. Pero no, ya ahí ya estaba tan envenenado y como que lo jalonearon mucho. Veo que lo jaloneaban mucho para sacarlo. Y él recibió todo ese rechazo de los jaloneos, del veneno. Vaya. Mencionas que ese niño en la actualidad está persiguiendo a la paciente, pero también a la hija de la paciente. Sí, porque veo que lo jaloneaban mucho para sacarlo, la cabeza se la jalonearon mucho. Observa, y todo. Observa si la hija de la paciente tuvo que ver con los jaloneos o con algo más en las escenas que me estás describiendo. Porque no. Ok. No, vale. La hija es inocente. Me parece la palabra inocente. Oh, de acuerdo. La hija es inocente. Ok. Bien. Que el espíritu del niño se ponga enfrente de ella. Muy bien. Pregúntale cómo se siente. Está viniendo
Ah, claro, es un bebé. Está bien. Y está viniendo un arcángel. Sí, claro. Porque sí tiene que guardar este momento. Sí, claro, es un bebé. Se les respeta mucho a los bebés. Es Metatron. Oh, ok. Ya que murió en aquella época, ese coraje que tenía hizo que hiciera algo en contra de su mamá en aquella vida. En contra de su mamá no, pero en contra de la paciente sí. Por eso tiene inflamación de un seno, de un ovario. Está enferma de todo porque en contra de ella sí hizo. Y en aquella Sobre vida, todo, sobre todo fue a sus partes femeninas, a sus partes que la hacían madre. claro, en aquella época, en aquella vida también le hizo algo similar. No, ahí no pudo porque en ese tiempo la partera o comadrona, no sé cómo se le decía en esos tiempos, Sí, estaba muy pro- muy protegida protegida. con espíritus. Oh, Pero en esta no nació con esos espíritus malignos protectores, porque eran espíritus malignos protectores. de aquella época a esta, ¿hay vidas de por medio? ¿O es la siguiente vida? Sí, hubo otra vida donde fue enfermera. Y En eso le esa, amortiguó un poco porque como ahora sí fue enfermera y curó y cuidó y guardó enfermos, se le amortiguó un poquito. ¿la atacó en esa vida de enfermera? Sí, sí la atacó también. Pero por eso ahorita ya está un poco más amortiguado, pero de todos modos está fuerte porque fue demasiado lo que ese bebé sufrió. Sí, claro. ¿El espíritu de la paciente está escuchando, viendo todo? Sí, pero y está Metatron está en medio de ellos. Oh, Está el arcángel porque ese arcángel es el que hace que se curen las maldiciones generacionales. ok, maldiciones generacionales. Observa si la paciente, el espíritu de la paciente, está abriendo conciencia al ser consciente de lo que pasó hace 2 vidas. Pues más o menos, porque estaba muy dormida, sobre todo en esa vida que pasó todo eso, pues ella estaba totalmente inconsciente, por eso lo hizo, ella veía que era su trabajo y lo hacía sin ningún sentimiento. Sí, Entonces ahorita, por eso tuvo una vida de por medio en la que fue enfermera, sí, pero aún así ella ahorita le está costando trabajo asimilarlo. Sí lo está escuchando, pero para llegarle a la conciencia, sí le está costando algo de trabajo. Primero tiene que oírlo, entenderlo y digerirlo. ok, ya lo escuchó, ahorita lo está entendiendo. Uh-huh. Tiene que abrir conciencia de las consecuencias de haber hecho aquello y, y entender lo que le pasó a la enfermera, que también fue atacada por el bebé, y lo que está ocurriendo en esta vida son consecuencias de lo que ella hizo con ese bebé, porque seguramente lo hizo con muchos más, pero al menos con este está ocurriendo las enfermedades que ella tiene. Uh-huh. Que el espíritu de ella abra conciencia de que lo que le está pasando tiene que ver con lo que ella hacía en ese tiempo. Uh-huh. Metatron me está diciendo que lo que le está ocurriendo ahorita
es una oportunidad de que ella sane. Exacto. Para que ella busque ayuda y entonces al buscar ayuda pase esto, que ella sea consciente de lo que le ocurrió y ella se pueda arrepentir. Que lo que le está ocurriendo ahorita es una oportunidad para que ella sane. Que el niño vino a sanarla. Oh, O sea, en esa molestia que le está dando, aún ahí está la oportunidad de sanar y de que ella se perdone a sí misma por lo que hizo y pida perdón al universo por lo que hizo. oh, de acuerdo. Observa si está entendiendo. Sí, sí, ahora con las palabras de él parece que lo entendió mucho más. Sí, claro. Entonces, que observa si está más sensible a perdonarse por las prácticas que ella hacía con aquellos niños, pero también a pedir perdón. Sí, Que lo haga de manera sincera y desde el corazón. Que logre sentir el dolor de aquel niño, porque, ok, era su trabajo y quienes realizan esas prácticas tratan de no sentir el dolor de los demás. sí. Metatron se puso en medio. Él se paró en medio. Están ella, el bebé y Metatron se puso en medio. Sí. Ahora Metatron le está agarrando la cabeza a ella. Bien, le está diciendo esto. Le está diciendo que todo ese conocimiento heredado ahora se va a convertir en sabiduría, porque dice que esas prácticas se heredan, o sea, el cúmulo de conocimiento se hereda, Oh, pero, pero que ahora ese cúmulo de conocimientos que heredó, ella tiene que hacer un compromiso para utilizarlos para bien. Y que esa magia que está en ella, en su vientre, la va a utilizar para bien y el servicio de los demás. oh. Muy bien. Metatron se va a llevar al niño a la luz. Oh, bien.
ya lo envolvió así en sus manos. Y lo está consolando para que ella no tenga ese coraje. Lo está consolando de los jaloneos que le dieron, del veneno que le dieron. Y lo está arrullando. Bien. Ya se va. Entonces se le pide que ella acepte ese compromiso de la sabiduría de esas prácticas que está en su vientre. Ahora ella las tiene que utilizar para bien, porque todo eso se hereda, todos los conocimientos, los dones, lo que se va adquiriendo en otras vidas, se heredan, porque Metatron es el especialista en pasar de unas generaciones a otras, y por eso él vino, él fue el que intervino. Ok. Y le está diciendo a ella que ese conocimiento heredado ahora lo va a transmutar en arrepentimiento para utilizarlo para servicio de las personas. Sí, que utilice ese conocimiento en sabiduría para ayudar a otros. Entonces es un compromiso de la paciente actual. Ella debe aceptar ese compromiso. Por eso se le secaban las plantas, porque como sabe que ella tenía pues la fuerza para darles vida a esas plantas y todo eso, pues se le secaban porque ella había dado muerte con esas plantas. Sí, claro. Es el uso que se le dio a esas plantas en aquel tiempo. Oh, bien. Entonces, de ahí venía la tristeza. Sí. Entonces, ¿ya no está la tristeza? No, ya no está la tristeza. ¿La desesperación sigue ahí? No, tampoco. ¿El miedo? No, tampoco. ¿El dolor? No, incluso la enfermedad se fue porque la enfermedad era provocada por el coraje del niño. Y ahorita ya Metatron alivió el dolor del niño, lo abrazó y lo acunó. Sí. Ok, entonces las enfermedades ya se fueron. Bien. Sí. Entonces, vamos a revisar su cuerpo en busca de algo que no le pertenezca. Trae un implante en la boca, en las paladares o con... Sí, tiene un implante en, ¿cómo se le llama? Las mejillas, pero por dentro. Ajá. O sea, en las paredes, pero por dentro. Ok, ahí. Ese es un implante. ¿Solo es uno? ¿En qué lado? ¿De izquierdo o derecho? No, sí son dos. Quiero decir, es un tipo de implante ahí. Y esa le degenera su saliva. Tiene esa función.
de degenerarle su saliva para que ella trague la saliva degenerada, pues, y se vaya a sus intestinos y le afecte todo su sistema digestivo. Y luego, entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que a esa saliva, qué es lo que la degenera a la saliva? ¿Es implante? sí, Ok, entiendo. sí. Le degenera la saliva y la hace salivar más. Haz de cuenta que mete un tipo de putrefacción. Oh, O sea, sí se la degenera. Entonces, todo le provoca pus, le provoca que la saliva se les haga infección. Se le hace infecciosa. Entonces eso, ella traga saliva y se le va al intestino. entiendo. ¿Qué más? ¿Qué más le observas? Veo que tiene otro implante en la pelvis, en el pubis, Ok, como le dicen, el monte Venus, sí, 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 es del montecito de la mujer. sí. Ahí en medio, en la piel, no en sus genitales, sino en la piel, A en el nivel piel. montecito. Sí, Ajá, sí, correcto. sí, sí, ahí. Ahí Que, tiene otro que también le está generando una especie de infecciosa. sí, ella lo comenta como comezón tipo alergia en genitales. Eso están queriendo hacerle una infección generalizada para lo puedo explicar así con estas palabras, como que la quieren echar a perder, o sea, la quieren que se eche a perder aún viva. Oh, Un cuerpo muerto se degenera correcto. solo se entra en un estado de putrefacción, Vaya, pero quieren que eso le pase a ella viva. vaya. ¿Qué más encuentras? Pues parece que con esos 3 implantes es suficiente para tenerla como la tienen ahorita. Sí, claro. Que ella mande llamar a los responsables de esos implantes y me dices qué seres llegan. Son 2 dracos. Y están parados uno de cada lado de ella, a su lado derecho y a su lado izquierdo. Vaya. Pero son dracos altos, muy altos. Como de casi 2 metros, muy grandes. Sí. Que ella les diga que se pongan enfrente de ella. Bien. Que ella les pregunte si tienen contratos, si ella tiene contratos con ellos. Dicen que uno controla el pasado y otro el futuro. Y que el del pasado tiene firmado un contrato.
¿Y en el futuro? Hace válido el contrato del pasado. O sea, hace que tenga vigencia. Ah, claro. Que el del pasado traiga el contrato. Ya se lo puso enfrente. Que la paciente lo lea. En la parte donde dice me comprometo a, ¿en qué se compromete la paciente? A dar vidas de bebés a cambio de dones. ¿Y a qué se comprometen ellos? A darle dones. Por eso entiendo que Metatron le dijo que eso es sabiduría guardada o que ya le dieron ellos, la utilice para bien. Sí. Porque estoy viendo que le daban dones, o sea, ella tenía incluso protectores también. En esa vida de hierbera, comadrona, le dieron dones. En esa vida. Pero en la vida de la enfermera y en esta vida ya no. No, no, ya no. De manera que en la vida de la enfermera ya no funcionó ese contrato dándoles bebés a ellos. Y tampoco en esta vida. No, y esa enfermera dio mucho servicio. De manera Mucho. que ese contrato es válido solo para esa vida donde ella les dio bebés y recibió dones. Pero en el resto de las vidas ese contrato ya no es válido porque ni una parte ni la otra cumplió. Así es, estoy revisando. Sí, ella está revisando su contrato, ella misma lo está leyendo, lo está revisando todo. Sí, ella misma ya lo entendió. Claudia ya lo entendió. Pregunta para que no haya dudas. Pregunta, ¿ese contrato sigue siendo válido desde el punto de vista de la paciente? Para la paciente, pregunta al universo. Que no seamos nosotros ni la paciente. Sí, ya lo puede romper porque el bebé realmente vino a sanarla a ella. Y al perdón del bebé, entonces ese contrato se anula. Porque puede más un decreto del bien, o sea, de un perdón puede romper ese decreto. Porque el bebé, o sea, eran vidas de bebés, lo que ellos pedían. Sí. Entonces el bebé ya dijo que la perdona y eso anula ese contrato. Oh, entonces sí ya lo puede romper. Sí. Listo. Lo partió en 9 partes. Oh.
porque eso quiere decir que ya no se le va a acercar el otro Draco que está acá, que es el del futuro. Uno controlaba su pasado y otro su futuro, y lo rompió en 9 partes, que significa completado, para que el Draco del futuro no tenga vigencia. O sea que lo rompió en un tiempo dimensional el contrato. Sí, lo partió en 9 partes. Vaya. Ok. Ahora que estos dos seres salgan de su esfera energética, pero fusiónate tú, yo y ella, y sácalos de su esfera energética. Bien. Pregunta si va a venir su ángel guardián. Sí, pero que tiene de tarea descubrir su nombre. Correcto. Lo vi que vino muy rápido, quizá como que una pista sería que es veloz. Vaya. Una pista es que es veloz. Bueno, la imaginación, mejor que no lo deje a la imaginación, porque le van a venir muchos nombres, pero no precisamente reales. Ok. ¿Cómo se siente la paciente? Mucho mejor. Llévala a que eleve su vibración. Muy bien. Alcanzó un nivel de vibración muy alto. Oh, qué bien. Excelente. Ahora quiero leerte los puntos de terapia. Ella tenía comezón tipo alergia en los genitales. Tenía tristeza. Caída del cabello. Inflamación del estómago. Dolor en nervio ciático. Ese dolor del nervio ciático, revísalo. Me muestran que es una mala postura. Como que ella adopta una mala postura y se lo pellizca, o duerme un poco torcida. Se me muestra que es una mala postura. Oh, de acuerdo. Encías inflamadas, sangrientas y con pus.
Taquicardia. ¿De dónde viene la taquicardia? Era porque tenía muy bajas sus vibraciones. Entonces bajan los signos vitales cuando están tan bajas las vibraciones. Y empiezan todos los signos a dar molestias. Y eso era eso, que traía las vibraciones demasiado bajas. Okay. Por eso ahorita alcanzó, porque ya era como un alivio. Ella necesitaba ese empujón. Me sorprendió lo mucho que las elevó, porque eso le estaba obstruyendo todo. Entiendo. Seno izquierdo crecido y con piquetes. Dolor en el ovario izquierdo. Flacidez en la piel. Las plantas se le secan y los guisos se le echan a perder. Y ruidos en la casa. Los ruidos en la casa, ¿quién los provocaba? ¿El bebé? El bebé enojado. Sí, el bebé enojado. Sí, por eso las perseguía a todas las casas. Porque no eran las casas, era contra ellas. ¿Y también perseguía a la hija? Sí, porque la hija estaba viva. Oh. Entiendo. Oh, de acuerdo. Bien. Creo que se completó la terapia. ¿Alguna duda que tengas? Ahora sí puedes activar tu micrófono por si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo que te ha ocurrido y quisieras saber cuál es la explicación. Que yo quería saber cuál es mi familia cósmica o estelar. Y ahora entiendo por qué en esta vida me dedico a la homeopatía. Ah, ¿te dedicas a la homeopatía? No, pues es obvio por qué te dedicas a la homeopatía. Sí. Sí. Estás utilizando esa sabiduría heredada. Sí. Y la estás utilizando para el bien. Así es. Oh, excelente. Es pleyadiana. Ok. ¿De alguna estrella en particular? Alción. ¿Viene de Alción? Sí. Oh, de acuerdo, del Sol central. Y va a comenzar a tener llamadas de la familia cósmica. Llamadas a casa. Oh, de acuerdo. Pregunta si ella y yo coincidimos en otra vida. Porque eso de las hierbas también se me daba en otras vidas. Sí. Sí. Me dicen que todas las personas que nos acercamos a ti, o la gran mayoría, hemos coincidido en otras vidas. Oh, excelente. Porque somos un grupo almático, somos un grupo de almas que llegamos acá con un propósito para estos tiempos. Oh,
Oh, excelente, bien. Correcto. Bien. ¿Sería todo? ¿Ninguna otra pregunta? No, de mi parte no ya. ¿Cómo te sientes con la terapia? Muy bien. Excelente. Muy tranquila, muy liberada. Oh, excelente. Bien. Entonces, muchas gracias, Blanca. Gracias a ustedes. Gracias. Es un honor. Que Gracias. estén bien, hasta luego. Bye.